nombre es Ruth Lozano Pérez y curso el quinto semestre de la Preparatoria Regional Lagos de Moreno, módulo Villa Hidalgo. Y en esta ocasión les hablaré sobre el concepto de ciudadanía mundial. Comenzaré por el nacimiento del concepto de ciudadanía. El origen del concepto de ciudadanía puede remitirse al siglo V a.C. en la antigua Grecia, el cual estuvo marcado por la guerra que dejó como resultado el modelo de gobierno democrático y uno de los más importantes inventos griegos, la polis. No solo como la delimitación de un territorio y una forma de gobierno, sino también como una nueva expresión de la vida social que da lugar a la concepción del ser humano como ciudadano. Es importante recalcar que el concepto de ciudadanía y la existencia real de ciudadanos ha ido cambiando conforme pasa la historia, como ya lo sabemos a lo largo del tiempo, y que la evolución del concepto de ciudadanía está estrechamente unido a ideas de igualdad y de libertad individual. En general, la historia de la ciudadanía es una historia de avances de las dos ideas y el reconocimiento sucesivo de un número de libertades individuales para dar como resultado un mayor número de individuos considerados como iguales. En general, se podría decir que la historia de la ciudadanía no es en forma lineal, sino que se ha producido de manera irregular y a saltos, con avances y retrocesos en distintos momentos históricos. Ha seguido ritmos muy diferentes en las distintas culturas e incluso en las distintas regiones pertenecientes a la misma cultura. A pesar de las diferencias y cambios históricos, podemos decir que, en general, un ciudadano es un miembro de una sociedad que posee en condición de igualdad con el resto de ciudadanos una serie de derechos y deberes. Entre los derechos se debe contemplar de alguna forma de participación política y entre los deberes prevalece el de respetar los derechos de los demás. Ahora bien, hablaré de los cambios sociales en la Edad Moderna que han propiciado una nueva versión del individuo. Pero antes, recordemos que la Edad Moderna es esa época en la que a la madera la sustituyen las piedras que forjan los cimientos del mundo de hoy. Si bien sabemos que sus personajes fueron quienes impusieron los pilares de la política, de Estado moderno, de la ciencia, del pensamiento, de los órdenes jurídicos, del saber, de la filosofía y de una nueva manera de encontrarse el hombre en el mundo. Es entonces cuando se consolida la conciencia individual. Los cambios sociales de la Edad Moderna que aún nos marcan es la paulatina consolidación del Estado moderno, además de que con las monarquías absolutas también se van configurando los estados nacionales que viven un desarrollo unido a una revolución comercial, que se fortalece con viajes y conquistas hasta culminar con la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII. A esto hay que unirle una revolución científica y técnica y la consolidación de un nuevo valor que es el del individuo como sujeto moral, con dignidad humana, abriéndose camino a la idea de que primero va el mérito personal por encima del nacimiento. Cabe mencionar que los conflictos sociales también jugaron un papel importante en la consolidación del ciudadano, y es por ello que cuando hablamos de conflicto no solo nos referimos a los conflictos armados, ya que existen otras clases de conflictos que, aunque no utilizan armas, pueden llevar aparejada violencia y pueden tener efectos negativos sobre la población. Este tipo de conflictos implica una falta de acuerdo entre dos o más personas, pero cuando esta falta de acuerdo es persistente en el tiempo y afecta a un gran número de individuos o hace que varios grupos sociales se enfrenten, es cuando podemos hablar de un conflicto social. Las causas por las que sucede este tipo de conflicto son muchas, pero las más comunes son desigualdad, crisis económica, pobreza, ausencia de Estado y otras más. Y es por estas causas que a lo largo de la historia del mundo han surgido enormes guerras, como lo fue la Gran Guerra, también conocida como Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde se perdieron miles de vidas inocentes, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, entre otras. Pero también cabe recalcar que gracias a estos conflictos surgieron grandes organizaciones como la ONU. Otros conceptos importantes para la consolidación del ciudadano son la multiculturalidad e interculturalidad. Parecen ser lo mismo, pero no, porque simplemente están ligados entre sí, ya que la multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se marcan dentro de la cultura, ya sea religión, lingüística, racial, étnica o de género. Es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad.
Es por ello que se puede ver en la formación de comunidades aisladas, como por ejemplo los barrios italianos, chinos o palestinos que existen en algunas grandes ciudades, sin o con muy poco contacto con la comunidad local. Mientras que la interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. Apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Es decir, que dentro de este concepto las culturas van a enriquecerse con los diversos elementos que componen a cada una de ellas. Por consiguiente, definiré la globalización y neoliberalismo. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. En cambio, el neoliberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía, dejando fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando la producción privada con el capital único sin subsidio del gobierno. Por otra parte, hay que definir la identidad nacional y la identidad global. La identidad nacional es un proceso histórico y geográfico que se encuentra en constante transformación. En otras palabras, está sujeta a cambio. Es un sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características como el idioma, la costumbre y la organización social, mientras que la identidad global es afectada por el proceso de globalización, que acentúa y acelera los procesos de cambio social con medios de comunicación masiva, tales como la televisión, por cable, satélite, internet y otros. Desde este punto de vista, estos medios son los responsables de promover o fomentar estereotipos equivocados en la juventud actual y de inducir valores y prácticas que hacen difícil el desarrollo de la identidad. Esto quiere decir que este tipo de identidad se ve influenciada por factores y cualidades externas al país o nación en el que se vive. Como conclusión, yo considero que sí es posible llegar a ser ciudadano del mundo, aunque si bien primero debemos de formar nuestra propia identidad nacional, conociendo de pies a cabeza nuestro país y empapándonos de su gran riqueza y diversidad cultural y natural, para luego así poder salir de nuestra zona de confort y comenzar a forjar nuestra nueva identidad como ciudadano del mundo, aportando y aprendiendo de la gran diversidad que existe más allá de nuestro país. Así que, si queremos ser ciudadanos del mundo, primero debemos de consolidar nuestra identidad nacional a la perfección, para así poder ser capaces de aportar y lograr una mejora en el mundo. Aunque si bien también considero que podemos ser ciudadanos del mundo sin necesidad de salir de nuestro país o región, ya que al realizar alguna acción o acto, por muy pequeño que sea, con que ayude a nuestra comunidad o ciudad, ya estamos poniendo nuestro granito de arena y formando parte de la ciudadanía mundial. Esto es todo de mi parte, espero que el video haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.